Hola a todos, nuevamente mi nombre es Blas Escalona García. Nuevamente agradezco al doctor Sergio Lemus Alcántara por la invitación a compartir esta ponencia con él y por la invitación a este congreso. En esta ocasión el tema es el de sufrimiento social en el proceso formativo de la residencia médica de ginecología y obstetricia, aportaciones desde la antropología de la salud. Muy bien, para poner un poquito en contexto, si no vieron la charla anterior, yo ocupé una jefatura de enseñanza en un hospital de referencia, donde prácticamente se imparten dos especialidades, que son la de ginecología y obstetricia y neonatología. Bueno, durante esta gestión se presentaron una serie de situaciones que llevaron a la renuncia a 5 médicos residentes, además de otras quejas respecto a bullying y mobbing presentadas dentro de la unidad hospitalaria y que además, bueno, pues estas quejas por alguna situación en especial no se dirigieron directamente hacia la jefatura de enseñanza, sino que más bien salieron hacia instancias externas, que ya lo habíamos comentado en esta charla anterior. Una de ellas fue hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, que es quien avala el programa o quien otorga el programa universitario y quien avala a través de su título las dos especialidades. Y por otro lado, otra serie de quejas pues fueron referidas hacia la Dirección General de la Coordinación de Hospitales de Referencia, quienes pues de primera intención solicitan detallado que se están o se presentaron estas situaciones. Y bueno, más allá de el informe realizado dando respuesta a estas situaciones, pues nos llamó a nosotros también la atención y prendió un foco rojo en la jefatura de enseñanza, por lo que solicité de forma intencionada a la jefatura de psicología con el doctor Sergio Lemos de su apoyo para la intervención y atención psicológica de los médicos residentes afectados por esta situación, ¿no? A su vez, el doctor Sergio tuvo la idea de llevar más allá del ambiente hospitalario esta situación y bueno, solicitó apoyo a la División de Estudios de Posgrado para que en el año de 2023 pudiéramos llevar a cabo un trabajo a través de una encuesta que involucró, bueno, pues a estas tres áreas, ¿no? La jefatura de enseñanza, la jefatura de psicología y la división de estudios de posgrado, realizando esta encuesta en residentes de segundo, tercero y cuarto año de la especialidad de ginecología y obstetricia, y nos pareció una idea adecuada también llevar esta encuesta a los residentes de la especialidad de neonatología de cuarto y quinto año. Entonces, se encontraron datos de suma importancia para esta problemática presentada, encontrando, bueno, pues tres rubros de gran importancia. Entre ellos mencionamos el ambiente que se suscita entre las autoridades y los médicos residentes, entre la situación que se presenta entre médicos adscritos y médicos residentes y entre médicos residentes versus médicos residentes. Vamos a desglosar entonces cada una de ellas y bueno, comenzando con el rubro de autoridades versus médicos residentes. Esta encuesta pues nos reveló que la percepción acerca de las denuncias realizadas en la jefatura de enseñanza de esta institución fue considerada como que no se llegaba a ningún lado si se vertía esta queja en la propia jefatura, sino que más bien se exponía propiamente al denunciante o denunciantes, y existe una percepción de poca fiabilidad de las autoridades hospitalarias con una consideración latente de que no existe un área o un espacio fiable para poder realizar esas denuncias, y una sensación de impunidad e impotencia,
y esto pues manifestado por la presentación de quejas sin que se logren cambiar las condiciones de maltrato propiamente en el hospital. No así para las quejas que se realizan de forma externa, en este caso, en esta encuesta, pues se manifestó que la percepción de un cierto apoyo relativo por parte de las autoridades universitarias existe. Muy bien, dentro del rubro de médicos adscritos versus médicos residentes, aquí es donde se centra el mayor número de quejas, ¿no? En este espacio se denuncian o se describe un ambiente poco propicio para el aprendizaje de la especialidad por las marcadas diferencias con el trato hacia los residentes. Es decir, existen médicos adscritos que incluyen a los residentes que les caen o por los que tienen mayor afinidad o por cierto grupo de médicos, hablando propiamente aquí del sexo femenino, cuando se trata de algunos médicos adscritos del sexo masculino y a la inversa, cuando hay médicos adscritos mujeres, tienen cierta predisposición por escoger a médicos residentes del sexo masculino, ¿no? Esto, bueno, pues existe una marcada jerarquización en el hospital que también es favorecida por los médicos adscritos. Y bueno, otro gran problema que se menciona pues es la estigmatización de los mismos, ¿no? Aquellos que son estigmatizados como flojos, ineptos, lentos, entre otras características manifestadas. Bueno, pues en el peor de los casos, pues este estigma que se genera desde los primeros años, pues queda para toda la residencia, ¿no? Esto pues obviamente genera un ambiente hostil que como efecto final ejerce una desmotivación para el adecuado aprendizaje y una atención deficiente en cuanto a calidad de las pacientes. Bueno, finalmente en el rubro de médicos residentes versus médicos residentes, aquí, bueno, el maltrato es reproducible de generación en generación, es decir, una y otra vez se reproducen esos patrones de maltrato. Aquel que fue maltratado, cuando cambia de jerarquía, pues ahora se vuelve el maltratador. Esto genera conflictos de autoridad entre ellos y se genera una sensación de estar atrapado entre la espada y la pared, como coloquialmente se dice, ya que por ejemplo el R2 recibe la orden de reprender al residente de primer año y aunque esta conducta no le guste realizarla, si no se lleva a cabo, el reprendido va a ser en este caso el residente de segundo año por el residente de tercer año, ¿no? Y así con cada etapa de la residencia. Todo, bueno, pues esto genera entre las jerarquías una anulación del criterio y decisiones propias de cada uno de ellos, lo que genera esta desconfianza y una sensación de no poder ser resolutivos por ellos mismos. Finalmente, bueno, pues, ¿qué consecuencias trae toda esta problemática? Bueno, pues primero el pensamiento recurrente de renuncia, que fue manifestado prácticamente en esta etapa en la que se realizó la encuesta, en el que hubo 4 o 5 renuncias, considerando a las dos especialidades, una sensación de despersonalización por todo este maltrato y bullying que se ejerce sobre ellos y una sensación de abandono por parte de las autoridades. Aquí haciendo un paréntesis, durante pues esta gestión en la que tuve oportunidad de participar, importante mencionar que bueno, las instancias fuera del hospital, si bien sí realizan intervenciones, pues prácticamente quedan en eso, ¿no? En hacer un reporte, en que ellos tengan la queja y después se extiende un oficio hacia la jefatura de enseñanza preguntando qué estás haciendo respecto a esta situación. Se le da obviamente una respuesta, pero pues todo queda en el papel. Lejos de eso, no hay una intervención directa de estas especialidades, por lo que todo se centra prácticamente
en la jefatura de enseñanza, ¿no? Y obviamente al interior, como lo mencionábamos en la charla previa, bueno, pues depende mucho de la gravedad de la situación. Ahí pues interviene sí la dirección, ocasionalmente la subdirección médica, pero la gran mayoría de esto se centra en las jefaturas de enseñanza. Muy bien, pues le cedo la palabra al doctor Sergio Lemos Alcántara para continuar con los resultados que fueron trabajados en este periodo. Muchas gracias. Con base en el panorama expuesto por mi colega el doctor Blas, lo primero que nos permitió discutir fue el verticalismo presente en las instituciones de salud, que dificulta la comunicación y esto tiene un impacto en la toma de decisiones. Por otra parte, si debíamos continuar con estos objetos señalados, conociendo las ventajas que tenían, como la intervención inmediata, responder a las agentes. Las desventajas en términos de el mismo en el que nos iban a mantener y partir de los supuestos que decidimos pues replantear el problema, salir de estos elementos y empezar a trazar una ruta sistemática de acción, poner alternativas efectivas. Dentro de las decisiones, pues fue hacer una búsqueda bibliográfica. Encontramos muy específicos histórica. Ciertamente tienen la intención de un problema, pero también hay una dificultad, ¿no?, a partir de estos reportes. Posiblemente hay un interés por contribuir al conocimiento del problema, pero también necesitábamos darle un sustento teórico. Pues la revisión teórica y de la evidencia encontrada en los artículos nos permitió tomar decisiones, por ejemplo, poner al centro como un concepto articulador el sufrimiento social dentro de la formación médica, por todos los elementos que fuimos encontrando. Tenemos una base biológica. Por ejemplo, hay evidencia suficiente para identificar cómo en situaciones estresantes, amenazantes, hay un aumento en la concentración de hormonas como la adrenalina, el cortisol y también de neurotransmisores como la acetilcolina. Esto tiene un impacto en las alteraciones de la salud mental a nivel cognitivo, emocional, social. También hay una base social que debemos integrar, que son las instituciones, donde se comparten los espacios. En esas interacciones, indiscutiblemente está presente la subjetividad, la construcción de significados, y debemos considerar también una base bioética, que es parte de la cultura dentro de ese sistema, los valores que se construyen y el sentido humano. Estos son los recursos que dimos para desarrollar el trabajo, pero también, como lo mencionó el doctor Blas, el problema de los riesgos. Dentro de los que son más destacados, pues está el claustro administrativo, porque pues, se conforma con brindar los reportes y cubrir el requisito. Esto nos lleva a simulaciones, un fenómeno humano y social, y también otro riesgo es el problema de la continuidad en los proyectos. Y para concluir, pues les presentamos este mosaico de elementos que es parte del proceso formativo. Tenemos al centro el sufrimiento social y cada uno de estos elementos son parte de la experiencia de la construcción de significados de los que están involucrados, no solamente los residentes, sino también los médicos adscritos. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, nos permite delimitar las problemáticas que se presentan. No hay forma de estandarizarlas. Hay que particularizarlo. ¿Para qué? Para que las intervenciones sean más precisas. Es a nivel individual, es a nivel colectivo, es a nivel institucional.
Por otro lado, es una ruta que nos permite recuperar el sentido humano de la educación y finalmente sustentar los puntos del proceso formativo que requieren atención. No todo es conflicto, también hay expresiones de amistad, de estados de satisfacción, eh, encontramos resistencia al cambio y no es algo estático. Ustedes pueden observar estos elementos en blanco porque indiscutiblemente se van sumando hallazgos. ¿Qué tan amplio sea? No lo sabemos, pero lo que sí podemos hacer desde este eje es irlos articulando para hacer una intervención más puntual. Todo, agradecemos su atención.